Ok, perfecto. Muy buenos días, jóvenes ingenieros o estudiantes de ingeniería y gestión empresarial, que son los que tenemos el día de hoy. Esta mañana, pues, contamos con la presencia en este espacio virtual del licenciado Yael Semerena. Ya es egresado, orgullosamente egresado del Instituto Tecnológico de Mérida de la licenciatura en Administración. Y también puedo decir que orgullosamente fue uno de mis alumnos más destacados, que no solamente fue un alumno que se destacó por su dedicación, por su tenacidad, también colaboró en diversas investigaciones del área de posgrado de nuestra institución con estudios tan importantes como el diagnóstico de calidad de servicios y cafeterías y el desarrollo de negocios para la atención de niños de madres estudiantes, que fue publicado por una publicación científica de la Academia Journals en Celaya, en el Tecnológico de Celaya, Guanajuato. Él ha trabajado con la empresa norteamericana de software con matriz en Austin, Texas, llamada Question Pro, en donde su desarrollo profesional fue bastante acelerado, donde tuvo posiciones importantes como Sales Operations Analyst, Human Resources Specialist, y logró liderar y convertirse en Human Resources Manager para toda Latinoamérica, España y Portugal. Actualmente, Yael es consultor y líder de talento digital en Talents Code, que es la empresa que representa el día de hoy, que es una agencia de consultoría y reclutamiento que colabora con empresas de tecnología, empresas digitales en ciudades como Querétaro, Ciudad de México, Mérida y Villahermosa. Como él creo que les va a comentar también, está especializado en análisis de personas con base en habilidades duras y blandas, también de eso les va a platicar, creo que lo hemos visto tantito, pero bueno, les va a platicar un poco más. Así como en procesos digitales con herramientas o metodologías como Google Workspace, App Tracking System y People Analytics. Está certificado en LinkedIn para empresas, lo que nos trae el día de hoy precisamente, ya les va a platicar. Ha sido un conferencista muy activo. Él ha participado con diversas conferencias en la Universidad Modelo, en la Universidad Vizcaya de las Américas, en la Universidad Tecnológica Metropolitana, en la empresa Seguros Monterrey y New York Life sede en Mérida, en el Tecnológico de Valladolid, de Tizimín, en la Universidad de Oriente, y por supuesto que lo tenemos que invitar, ¿verdad? Es uno de nuestros egresados estrella en esta área. Pues sus logros profesionales, aún con su juventud, han sido muchos, ¿no? Creó los departamentos de procesos Táctica, España y Portugal en Question Pro. Trabajó también en el diseño de métricas, también en Question Pro para la región de Latinoamérica, España y Portugal. Y bueno, entre su producción, ya ha contratado a más de 250 talentos digitales. Podemos decir que es un cazador de talentos también, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos aquí. Ha implementado procesos digitales en diferentes empresas. Y además de todo esto, pues es columnista de negocios y talento en el sitio Ganarro. Pues bueno, muchachos, creo que esto nos habla del profesionalismo y de la experiencia de nuestro expositor del día de hoy, entonces yo creo que le dejo la palabra ya a él y presten mucha atención porque estoy 100% segura de que esta plática va a ser muy útil, no solamente para la materia, sino para la vida y desarrollo profesional de cada uno de ustedes. Muchas gracias. Adelante, Yael. Gracias, maestra. Bien, hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Pues vamos a ver un tema muy importante, sobre todo para el desarrollo profesional, cuando estemos ahora sí en formación ahorita, estudiando una carrera profesional y cuando egresemos también, ¿no? Y nos enfrentemos un poquito más de lleno al mercado laboral. Pero yo enseño mucho esto a personas que están estudiando una carrera porque pueden comenzar ahora sí a trabajar tanto en sus habilidades duras, que muchas veces aprenden en la escuela, y sus habilidades blandas, que se aprenden relacionándose con personas, tratando personas, administrando personas, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, a esta conferencia yo le llamo el profesionista digital porque te enseño las habilidades que están demandando las empresas, en dónde están demandando los profesionistas digitales y hacia dónde están evolucionando, qué actividades están haciendo los profesionistas que estudian ciertas carreras, ¿vale? Pues como ya me presentó la maestra, pues soy un especialista en integrar y desarrollar talentos digitales en empresas. Prácticamente yo colaboro con Talents Code, que Talents Code es de un servidor y unos 3 socios más.
que nos dedicamos prácticamente a dar consultoría y reclutamiento digital a empresas de tecnología y de marketing digital. Y de una metodología nueva de marketing digital, que bueno, es muy nueva en México, pero ya lleva más o menos 15 años en Estados Unidos, que se llama Inbound Marketing. Alguna de mis certificaciones. Y bien, comenzamos con una frase que considero muy valiosa para entender y cambiar un poquito el paradigma de lo que es un profesionista digital. Y bueno, esta frase me gusta mucho porque es un gran líder de tecnología hoy por hoy, que se llama Elon Musk, y dice: piensa constantemente cómo podrías hacer mejor las cosas. Quien no conoce a Elon, Elon formó parte de una empresa muy revolucionaria en su tiempo, en los años 90, que se llama PayPal. Todos los trabajadores, escuchen esto, es muy importante, de repente pueden investigar, todos los trabajadores que estuvieron en PayPal, cuando se vendió PayPal, más o menos por los años 2000, comenzaron los años 2000, cada quien, en lugar de buscar otro trabajo, decidió emprender su propio negocio. Y inclusive se han hecho muchos estudios de PayPal. ¿Por qué los trabajadores de PayPal, cuando se decidieron ahora sí separar de sus negocios, ellos prácticamente crearon empresas muy exitosas? Por ejemplo, de los trabajadores de PayPal crearon YouTube, de los trabajadores de PayPal hay un trabajador que creó LinkedIn, hay, bueno, Elon Musk, ¿no? Que era un trabajador de PayPal, creó Tesla, SpaceX, y es porque entendían más o menos hacia dónde iba la industria tecnológica, y es porque decidieron ahora sí apostar por esta parte y pues ahora sí tener empresas exitosas y duraderas. Vamos a hablar un poquito de la vida laboral actualmente, cómo han ido ahora sí evolucionando las industrias, e inclusive cuando nosotros abrimos un pequeño negocio, nosotros estamos en una de estas tres prácticamente industrias, ¿no? En alguna de estas tres revoluciones industriales, simplemente por la manera en que estamos haciendo las cosas. Simplemente lo que te enseño con las 4 revoluciones industriales es para que aprendas a identificar dónde están las empresas más avanzadas y de tecnología y digitales, inclusive ya empresas muy muy grandes, como es el caso de Walmart, que si bien comenzó siendo una empresa retail, le está dando la lucha a Amazon, que es un gigantesco y ahora sí en la industria tecnológica, pero porque implementó muchas tecnologías a buen tiempo y se supo adaptar realmente a los cambios, ¿no? y a las revoluciones industriales. Hablamos y comenzamos con la primera revolución industrial, que era la llamada industria 1.0, con la llamada energía a vapor, ¿no? Aquí prácticamente pues los procesos eran más mecanizados, de aquí pues surge el término mano de obra, que es cuando los trabajadores utilizaban máquinas mecanizadas para hacer la producción de ciertos productos, pero hasta cierto modo igual habían cosas más artesanales. En la industria 2.0, pues una de las tecnologías que más sale a lucir en ese tiempo es la energía eléctrica, y los tiempos de transportación ya se hacían de una manera con más logística, más inteligente, y se permitían intercomunicar, ¿no? Aquí sale el famosísimo Henry Ford y habla un poquito de la mano de obra con la especialización concreta. Es decir, que ciertas personas con ciertos aparatos hagan una parte de cada producto. Por ejemplo, él lo hace con Ford, y eso permite la producción en masa mucho más rápido, ¿no? Y trabajo mucho más inteligente, sin también demeritar realmente lo que sí se hizo en la revolución industrial 1.0, ¿no? Que prácticamente no se les trataba ya como humanos. Al final de cuentas, aquí se empieza a valorar un poquito la mano de obra y al trabajador, y se les empieza a dar un poco de prestaciones, ya se empiezan a cuidar también ahora sí, los centros de trabajo que sean con base a seguridad, inocuidad, etcétera, etcétera, ¿no? Esto viene a relucir sobre todo en la industria 2.0. Y bueno, la industria 3.0, aquí se habla ya un poquito de automatización. Ya vemos máquinas que están produciendo botellas, ya vemos máquinas que están llenando refrescos, ya vemos máquinas que están ensamblando ciertas partes de coches, y siempre con esta metodología, ¿no? Que inclusive Henry Ford marcó y dejó mucho en las empresas el modo de producir. Entonces, bueno, aquí sí hay mucha interacción entre máquinas y humanos, ¿no? Aquí, bueno, ya no se vuelve tanto un mano de obra o un trabajador, sino que ya se empieza a entender que el ser humano va evolucionando con base a la industria, y ya no es una mano de obra, aquí ya se va convirtiendo en mente de obra,
porque ahora tiene que supervisar estas máquinas, tiene que darle mantenimiento a estas máquinas, tiene que crear procesos más inteligentes, tiene que ver cómo innovar, tiene que ver cómo ir desarrollando, etcétera, etcétera, ¿no? Aquí eso es muy reluciente en la industria 3.0 y pues ahora sí la manera de cómo se comunican las personas mucho más rápido es lo que permitió también avanzar a pasos agigantados en esta industria 3.0, ¿no? Aquí salen los teléfonos celulares, aquí empieza a salir el internet, aquí nos empezamos a comunicar mucho más rápido, a precios más accesibles, etcétera, etcétera. Y viene una industria que es la que estamos respirando y viviendo hoy por hoy, que es la famosa industria 4.0, llamada la industria de la hiperconectividad. ¿Por qué? Porque aquí se toman decisiones con todos los datos que nosotros recolectamos, como ahora sí analizamos esos datos y los tomamos a consideración para innovar, para hacer mejoras en las empresas. Todo es un poquito más cuantitativo y analítico. Aquí se interconecta tu celular con tu refrigerador, con ahora sí con ciertos servicios, Uber Eats, Didi, ¿no? Ahora sí todos estamos hiperconectados de una manera mucho más rápido. Aquí empieza a haber algo que se llama simulación, es decir, el análisis a través de distintos factores para que te dé determinada situación que tú quieres que suceda o distintas probabilidades o escenarios probabilísticos. Aquí viene las impresiones 3D que vienen a revolucionar inclusive muchas industrias, tanto en la gastronómica como en la construcción, que eran industrias un poquito más como tradicionales en ese sentido en que no había mucho cambio. Hoy por hoy ya se está imprimiendo inclusive carne con ciertos, pues ahora sí, vegetales, con ciertos legumbres, se están imprimiendo carnes, se están imprimiendo casas con concreto y está viniendo a revolucionar en este aspecto. Hoy por hoy, por ejemplo, en Dubai existe un robot, les invito igual a que googleen, que prácticamente está construyendo este robot. Además de imprimir ciertas partes de edificios y de casas, está también colocando, aprendiendo de sus errores y construyendo todavía de una mayor manera, ¿no? Y pues ahora sí, a menor costo en este sentido. También, bueno, aquí normalmente se viene a revolucionar la manera en cómo se están haciendo las cosas, no sé si supieron, pero en Japón están experimentando con unos taxis aéreos, en China, por ejemplo, con unas abejas robóticas, están polinizando mejor los campos y mejor los bosques y mejor las zonas. Los drones sirven para hoy por hoy para regar, para fertilizar, para ir vigilando cultivos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces viene realmente a cambiar un poquito la manera en cómo vivimos, hacerla mucho más fácil, pero sobre todo entender que el ser humano tiene que seguir escalando junto con esta industria, aprendiendo las tecnologías y adaptándose. Y aquí viene en ese sentido, donde ya no es considerado una mano de obra, sino es considerado ya una mente de obra. Sobre todo porque la persona es la encargada de generar esta inteligencia artificial, igual es otra de las tendencias de la industria 4.0, en donde la inteligencia artificial es un algoritmo que crea un ser humano que aprende por sí mismo, ¿no? Como crear un niño en el que le vas enseñando ciertas variables o ciertos patrones y va aprendiendo y haciendo mucho mejor y entendiendo el porqué de las cosas, e investigando con información de internet, actualizándose, etcétera, etcétera, ¿no? Por sí solo. Es como si lo queremos ver como un robot, la inteligencia artificial, pues al final de cuentas un robot es un ente mecánico, pero la inteligencia artificial es que se domina por sí mismo, ¿no? Inclusive hay varias inteligencias artificiales que se han creado más o menos por el inicio de los 2015, 2016, que se han apagado porque resultan también peligrosos para la humanidad, ¿no? Entonces, bueno, se está experimentando mucho con esta parte y se dice que va a venir también a revolucionar esta industria 4.0. Bien, y bueno, ¿hacia dónde vamos distintas carreras que estudiamos? Es decir, ¿qué están haciendo hoy por hoy los mercadólogos en estas industrias, inclusive en las industrias retail, que ya están un poquito más pues digitalizadas gracias a que pasó esta pandemia? De hecho, en México, no sepan, en 5 o 6 meses que llevaba la pandemia, se digitalizó 5 años. O sea, en 6 meses se digitalizó 5 años, lo que no había hecho en 10 años, ¿no? Que es comenzando los años 2010. Entonces, bueno, vino a traer ahora sí esta situación o contingencia sanitaria mucha conciencia tanto en humanos como en la manera en cómo se estaban haciendo las cosas. También los mercadólogos pasan a ser obviamente 100% digitales y de realizar algo llamado una técnica que se llama BTL, ATL, que son como publicidad
hacen estantes en merchandising, en aparadores, ahora pasan a ser los analistas numéricos en cuanto a consumidores. Prácticamente se vuelven publicistas digitales, los mercadólogos, manejando diferentes aplicaciones, por ejemplo Google AdWords, que es una publicidad que se hace mediante los buscadores de Google, Facebook AdWords, LinkedIn AdWords, bueno, todas estas publicidades en redes sociales también. Prácticamente ellos se especializan, pero también se especializan en que no nada más es tirar publicidad a lo loco, ¿no? Como se hacía normalmente de manera más tradicional, sino también es entender y darle contenido de valor al consumidor. Entonces viene una metodología que se llama Inbound Marketing, que es la especializada en generar contenido de valor y atraer a estas personas de una manera más orgánica, que prácticamente se vuelven los seguidores de tu marca mediante esas aportaciones de valor que les vas haciendo, y al final de cuentas ya vengan con un conocimiento previo y diga, bueno, que sea mucho más fácil la experiencia también en la adquisición de cierto producto o servicio. Esto prácticamente se vuelven los mercadólogos, entendiendo también la psicoantropología del consumidor, pero de una manera más digital, porque al final de cuentas aquí en lo digital todo es numérico. Entonces te dice con números si funcionó o no funcionó, cuánto fue tu retorno de inversión, cuánto pagaste por clic, cuántas visualizaciones tuviste, cuántas ventas tuviste, todo te lo dice en tan solo tirar una campaña en Facebook, ¿no? O en Google AdWords. Entonces, bueno, aquí se pasan a digitalizar 100% los mercadólogos. Y los administradores seguimos siendo súper multidisciplinarios, pero ahora nos toca integrar distintas herramientas, ¿no? Como por ejemplo, las herramientas que más hoy por hoy gestionan los administradores son Jira, Asana, sobre todo RPs, que es como SAP o Do, que son software especializados en administrar empresas de una manera distinta, también con distintos enfoques. Por ejemplo, SAP y Odoo, que son RPs, que son administradores de empresas, tienen distintos módulos, que muchas veces son las disciplinas que aprendemos en administración. Tienen finanzas, recursos humanos, tiene la parte de ventas, tiene la parte de inventarios, producción, si es en el caso que no sea un producto y sea un servicio, tiene la parte de operación. Entonces, bueno, nos permite gestionar también toda la empresa a través de un solo software, ¿no? A eso se le llama RP, pero también hay otros administradores que se van muy orientados a la administración de equipos de trabajo, y es algo que inclusive se trabaja remoto, y a mí me tocó hacerlo en el 2017, trabajando con gente en la India, en Brasil, en España, trabajando con gente en distintas partes de México, y es a través del Project Management, ¿no? Todas estas herramientas como Asana, Jira, Microsoft Teams, de hecho, por ahí me comentan que están utilizando mucho Microsoft Teams. Bueno, pues estas tecnologías se utilizan mucho para gestionar tareas y proyectos empresariales. Si hablamos de una empresa, por ejemplo, que genera software o tecnología, a través de estas herramientas se van administrando a programadores para que puedan cumplir con ciertos objetivos y estar viendo las métricas y todo en tiempo real, ahora sí, en el último instante, a través de estas poderosas herramientas, ¿no? Hacia ahí vamos también los administradores, nos digitalizamos bastante y estamos pues ahora sí siendo mucho más multidisciplinarios de lo cotidiano, ¿no? Y es algo muy, muy valioso realmente en nuestras carreras, esa habilidad, ¿no? Que es multitask. Y bueno, los ingenieros en sistemas, también llamados ingenieros de software, creo que en la UAI se llama licenciados en computación, estas carreras van muy enfocadas a la generación ya de tecnologías como tal, ¿no? Ellos prácticamente generan websites, generan e-commerce, generan software, que hoy por hoy los software ya no se instalan en la computadora, los software ya los tenemos en las páginas de internet. A ese tipo de software se le conoce como software en la nube. Entonces, bueno, estos son principalmente los generadores de las tecnologías. También son los principales pues entendedores de cómo funciona la tecnología, y hay una corriente muchas veces en este tipo de disciplina que se llama UX Designer, que ellos son los encargados de generar tecnología de una manera como más frontal, más visual, más llamativa, y hacer las cosas para que un niño de 3 o 4 años pueda manejar tu aplicación o la tecnología sin necesidad de un manual, ¿no? Hoy por hoy de repente vemos a nuestro primito de 5 años o 6 años manejando un iPhone o manejando un Android y decimos, ay, qué padre, qué inteligente es. Mi respuesta es sí, o sea, obviamente pues se va interactuando con el touch y todo, pero yo siempre le digo, el inteligente es el diseñador de experiencia de usuario, porque se encarga de generar las aplicaciones, el software y el mismo sistema operativo de los celulares para que tu primito de 6 años
pueda manipularlo sin necesidad de explicarle o sin necesidad de darle un manual o sin necesidad de estarlo, pues así, ahora sí ayudando de cómo hacerlo, ¿no? Entonces, bueno, también vienen esas corrientes, sobre todo para la parte de ingeniería en sistemas y los administradores de bases de datos, Big Data. Existe mucha rama de trabajo en generación de tecnología para ese tipo de carrera. Y bueno, los contadores prácticamente pues se vuelven un estilo de analista, tanto financiero como fiscal, a través de esas herramientas y aliados de los administradores. Porque estas herramientas, por ejemplo, el RP, que estoy diciendo que es un gran administrador de empresas, ahora sí en un solo sistema, por así decirlo, prácticamente tiene distintos módulos, o se acuerdan que les dije como distintas ramas. Entonces, bueno, hay una rama de finanzas y prácticamente se encarga de estar previniendo y proyectando ciertas cosas que pueden suceder en la empresa y analizando la información histórica para no cometer ahora sí los mismos errores, ¿no? Aquí prácticamente, como ya todo lo tienes en tiempo real, ya puedes tomar las decisiones mucho más rápido y más certeras también, ¿no? Porque también la verdad es que la tecnología ya saca los indicadores mucho más fácil, entonces se vuelve prácticamente un analista más que estar capturando y haciendo pues registros como se hacía anteriormente en la contabilidad, ¿no? Que era un dolor de cabeza porque de repente no nos cuadran las cosas. Y bueno, los abogados prácticamente aquí se viene mucho la parte digital. De hecho, nosotros, por ejemplo, en Talent Code y la empresa norteamericana estaba, los contratos ya los teníamos digitales, con huellas digitales, que tu huella digital, recordemos que es tu dirección de tu computadora. Tu computadora, ahorita que estás conectado a internet, te dice en qué punto geográfico en el mundo estás, ¿no? Y la ubicación exacta a error de 0,5%, ¿no? Entonces, bueno, prácticamente cuando tú firmas contratos y todo es mucho más seguro hacerlo de manera digital también. Y bueno, aquí en los abogados entra mucho a defensores empresariales y especializados también en la ciberseguridad, ¿no? Que es con los accesos, pues por ejemplo, muchas empresas sufren robo de información, entonces todo esto está relacionado con la ciberseguridad y los abogados se tienen a especializar un poquito más en esa industria, ¿no? O sea, si bien es importante obviamente el derecho penal, el derecho mercantil y todo esto, tienen ciertas ramas también en que están relacionados con la tecnología y con los medios en que utilizamos. Entonces, bueno, a todos esta rama, tanto en derecho penal como en derecho mercantil, como en derecho civil, están relacionados con los sistemas, ¿no? Al final de cuentas, si sufres una extorsión por WhatsApp, tienes que ser especializado en cómo reaccionar ante esa amenaza, porque no es con la captura de pantalla ni nada. O sea, un abogado especializado en peritaje tiene que extraer esa información del teléfono sin manipulación, sin screenshot, para verificar que realmente que la extorsión vino de esa persona, ¿no? Entonces, bueno, aquí sí tienen que tener mucho conocimiento también los abogados de cómo está funcionando la tecnología para ir defendiendo pues a sus personas, ¿no? A sus clientes. Entonces es muy importante también aprender sobre cómo funciona la tecnología por la parte del derecho y bueno, cómo ahora sí defenderlos, porque también la realidad es que, de hecho vimos una noticia muy interesante en España, está regulando el home office o el trabajo o el teletrabajo, ¿no? Que le llaman en España, y México ya tenía ciertas leyes y normativas por legislar esta parte de teletrabajo. Igual muchas cosas ya están creadas en la manera digital, nada más que ni siquiera las conocemos. Entonces, bueno, también es mucha tarea también de estos profesionales que viene una habilidad blanda que se llama autoaprendizaje, que es ir actualizándote, o sea, tienes que ir cambiando con las tendencias y nunca dejas de aprender, nunca dejas de estudiar. Y bueno, los arquitectos y los ingenieros civiles pues vienen ahora sí a gestionar máquinas, a armar proyectos, etcétera, etcétera, a través de esa tecnología. Ya les salió un poquito de estas máquinas, de esas impresoras 3D que están revolucionando su propia industria. Igual la arquitectura y la ingeniería civil, hoy por hoy, otra tecnología que les ayuda muchísimo es la simulación y la realidad aumentada, donde tú te pones unos lentes y ya ves, te haces un recorrido virtual de cómo va a ser el edificio, inclusive tienes la experiencia de subir el ascensor o de trepar las escaleras en el edificio con esta realidad aumentada, de ver las casas, de ver el fraccionamiento, cómo va a quedar antes de que inclusive sea real, ¿no? Que sea físico, tangible. Entonces aquí vienen a revolucionar pues la parte médica y la parte de salud, pues hoy por hoy ya se están haciendo, por ejemplo, consultas que son mucho más rápidas a través de medios digitales, y también pues la nanotecnología en las operaciones está revolucionando garrafalmente, ¿no?
Entonces, bueno, les platico un poquito de cómo estamos yendo, cómo las tecnologías van impactando de una cierta manera u otra a las profesiones que estamos estudiando y que vamos a salir al mercado laboral, y es lo que vamos a estar viendo, ¿no? Y bueno, vamos un poquito sobre el mercado laboral cambiado, es la realidad, y también la forma en cómo se piden, pues ahora sí, información sobre los profesionales. De antes eran solicitud de empleo. ¿Alguien se acuerda de solicitud de empleo? ¿Alguien de aquí ha llenado una solicitud de empleo? ¿Qué me pudiera decir? ¿Cómo fue su experiencia? Pues te pide tu información básica más que nada, datos pues personales, o sea, más o menos como de contacto y una que otra referencia. Referencias, te pide inclusive hasta en qué primaria estudiaste, te pide inclusive tu peso, tu estatura, qué género eres, te pide mucha información, inclusive tenías que estar llenando, yo me acuerdo, si yo todavía viví las solicitudes de empleo, tenías que estar llenando tu información por cada empleo que vayas a solicitar, tenías que estar llenando la hojita, ¿no? Entonces ya tenías que tener una súper buena táctica para estar llenando tantas solicitudes de empleo. Y bueno, y de antes igual ibas y dejabas esa solicitud de empleo a las empresas, y los currículums, que es la llamada hoja de vida, donde viene tu sintaxis profesional y viene tu experiencia profesional y algunos proyectos que hayas hecho. Entonces ahí redactabas e ibas a entregar en empresas, ¿no? Tenías que ir a la oficina de recursos humanos o a la empresa en sí a ir a entregar estos papeles, ¿no? Antes, esa es la manera en cómo nosotros buscábamos empleo. Y de hecho, antes, bueno, algo que remarco mucho en cómo ha cambiado también el reclutamiento es que antes la sartén, ahora sí, en el reclutamiento la tenía por el mango la empresa o el reclutador por sí mismo. Ahorita no es tanto así. Les voy a explicar por qué. Y bueno, ahora cómo se hace a través del currículum digital, es decir, ya podemos, hasta hay plantillas, ¿no? Para crear currículum, llenar cierta información relacionada con el currículum. Sobre todo viene también el famoso currículum por competencias, donde se viene a destacar bien cuáles son los conocimientos que adquirimos, las habilidades, inclusive algunas actitudes que tenemos. Y bien, viene una poderosísima red social muy útil para los profesionistas que se llama LinkedIn, ¿no? O como comúnmente lo hemos escuchado, LinkedIn, ¿no? Que es una red social profesional en donde nuestro muro, en lugar de que tengamos memes y cosas muy, por así, personales, tenemos cosas más orientadas a la profesionalidad, ¿no? Contamos con la experiencia que hemos tenido, los logros que hemos tenido profesionales, qué certificaciones tenemos, qué estudios académicos tenemos en cuanto a licenciatura, maestría, doctorado, diplomados. También viene un poquito sobre las cosas que estamos relacionados profesionalmente, y lo vamos a ir viendo más adelante, ¿no? Normalmente tenemos todas las redes sociales, se los aseguro. Ustedes de seguro tienen Instagram, no lo puedo ni dudar. Tienen TikTok, tienen Facebook, tienen Spotify, tienen Twitter, pero les aseguro que muy pocos de los de aquí tienen esta red social LinkedIn. De hecho, vamos a ver un poquito un estudio que se hizo relacionado con la gente muy joven, cómo está en LinkedIn. Bien, Bien, y bueno, la manera en cómo hacemos un currículum digital, ahorita nos vamos a centrar mucho en el currículum digital. Primero hay que entender que a la hora de proyectar un currículum lo debemos de hacer con base en nuestras competencias, es decir, no recaer en una solicitud de empleo y en un currículum viejo, ¿no? Donde de repente ponemos información de más que inclusive no debemos de darla hasta el momento en que la empresa nos diga sí, te voy a contratar. Y es el caso de, por ejemplo, un número de seguridad social, tienen que tener mucho cuidado al compartir información, un RFC, inclusive tu fecha de nacimiento, ¿qué más? De repente les piden el nombre de tus padres, tu dirección domiciliaria. Muchas veces los ponemos en estos documentos antiguos y era muy, ahora sí, poco seguro de repente estar compartiendo esa información, porque repartías tantas solicitudes de empleo y tantos currículum que ya ni le puedes echar la culpa a alguien en sí de que se filtró esa información o pasó algo con esa información, porque ya te aseguro que no vas a poder recordar en dónde lo dejaste. Entonces, bueno, debemos de tener muy en cuenta eso. De aquí viene la corriente de ciberseguridad y seguridad de la información. Y bueno, debemos enfocarnos mucho a nuestras competencias, reflejar nuestras competencias. Inclusive
mi sugerencia siempre cuando nos usamos un currículo, no pongamos todo nuestro nombre, porque al final de cuentas tienes que hacer recordar también a la persona que te va a contratar más fácilmente tu nombre. Entonces, de preferencia pongan un nombre con el que más comúnmente les conoce y un apellido, ¿no? Y el apellido paterno. Ya si quieren conocer tu reclutador todo tu nombre completo, pues ya que entren a entrevista o todo, con mucho gusto se lo compartes, ¿no? O si ya te contrata, pues le compartes tu acta de nacimiento o tu IFE o cosas por el estilo. Pero bueno, tengamos muy en cuenta eso, ¿no? Es más fácil recordar a Marco Sánchez que Marco Antonio de la Riviera Sánchez González, ¿no? Entonces, y recordemos que hoy por hoy la competencia es muy, muy, muy alta, realmente con los profesionistas que salimos al mundo laboral. Entonces, no creas que para el puesto para el que quieres van a aplicar 5 personas y se van a acordar súper bien de tu nombre. Van a aplicar 100, 200 personas y si tú llegas a una entrevista, felicidades, porque estás entre las personas más competentes para iniciar un proceso de selección personal. Entonces, bueno, siempre tenemos que ver de una u otra manera cómo reflejamos nuestro conocimiento, ahorita les voy a enseñar cómo nuestras habilidades y nuestras actitudes. Primero debemos entender un poquito qué es conocimiento. El conocimiento en un currículum se puede reflejar a través de la experiencia, de las sensaciones y reflexiones que conllevan al razonamiento del aprendizaje. Es decir, la experiencia laboral es una manera de reflejar en un currículum, nuestros conocimientos. Los estudios que tuvimos, diplomados, maestría, es una manera de representar nuestros conocimientos y aprendizajes que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Alguna certificación, algún proyecto también que hayamos hecho, que el proyecto, bueno, vamos a hablar un poquito de que no solo refleja el conocimiento, también viene un poquito la parte de habilidad, igual con las experiencias. Y la habilidad es la destreza, es el hacer, ¿no? La destreza de una persona tiene para ejercer determinada actividad. Eso es la habilidad. Y existen dos tipos de habilidades. Una son las habilidades que se adquieren. Muchas veces cuando yo aprendo vamos a suponer un software, yo aprendo Facebook Business, ¿no? Vamos a suponer. Entonces aprendo esa tecnología, Facebook Business, Facebook Analytics, un montón de cosas relacionadas al marketing digital. Todo eso es una habilidad dura. Ahora, el cómo de una manera personal, con las habilidades que tengo desde el nacimiento y que he ido desarrollando entre personas, ¿no? Ya sea gestionando personas o conviviendo con personas, estos son los llamadas habilidades blandas, ¿no? Habilidades duras, si lo voy a poner un ejemplo rápido, sería el gestionar esta herramienta, ¿no? El que yo sé, ahora sí, utilizar bien esta herramienta, Facebook Business, ¿no? Y las habilidades blandas son aquellas habilidades que muchas veces son muy difíciles de medir, pero son muy importantes en determinadas posiciones, una más que otra. Ahí vamos a jerarquizar, depende del reclutador. Y bueno, son aquellas habilidades también que nos permiten ejecutar mejor una habilidad dura, como por ejemplo, solo por decir, la habilidad blanda que más es demandada hoy por hoy es la capacidad de resolver problemas. Entonces, si yo ejecuto Facebook Business, la capacidad en cómo resuelvo las distintas problemáticas que se me van presentando en mis campañas de marketing digital, eso es una habilidad blanda, ¿no? El que yo maneje Facebook Business, vuelvo a recalcar, esa es una habilidad dura. Entonces, otra de las cosas que es muy, muy demandada, está entre las top 5, es la creatividad y la innovación. Y cómo ahora sí creo, marco tendencia, cómo a través de ideas ya existentes voy innovando y agregando cierto valor a eso. Entonces, eso es algo muy demandado también, ¿no? En algo importantísimo sobre todo, que veo que tienen muchos ustedes, porque la mayoría entró puntual a esta sesión, es la gestión de nuestro tiempo. Esta habilidad blanda yo la considero muy importante, sobre todo para estos directivos y administradores. Cómo yo me voy midiendo mis tiempos, me voy organizando, el cómo voy calculando también los tiempos, esa es una habilidad súper, súper importante y es de las más demandadas, sobre todo en las industrias latinoamericanas, ¿no? Que eso es muy escaso, esta habilidad blanda en la cultura latinoamericana. Muy poco sabemos gestionar nuestro tiempo. Entonces, bueno, es una habilidad muy, muy demandada. Otra igual súper demandada es la inteligencia emocional. Cómo a través de la empatía con las personas, a través de conocerse uno mismo, que se llama la introspección, el autoconocimiento, cómo a través de habilidad social, relacionarse con las personas, y cómo a través de la automotivación, es decir, no dejarse vencer por ciertos obstáculos, que estos pilares que les estoy mencionando forman parte de la inteligencia emocional. Si tú cojeas de uno de estos pilares, estás faltante de inteligencia emocional en este aspecto y debes de reforzar, ¿vale? Entonces, bueno, todas estas dos habilidades son muy importantes
y son muchas veces las que podemos más destacar en un currículum, son las duras. Las blandas no se preocupen por destacarlos, realmente les voy a dar algunas recomendaciones de cómo podemos destacar alguna habilidad blanda, pero bueno, esta es chamba ahora sí del seleccionador a la hora de hacerte distintos filtros, tanto en tus filtros o pruebas psicológicas como en las entrevistas que vas teniendo mucho después, ¿vale? Aquí es una manera más fácil de ir evaluando estas habilidades. Y bien, importantísimo, de hecho nos enseñan mucho en el TEC y es algo que valoré mucho al egresar, el tema de actitud, ¿no? Y actitud yo lo puedo definir de dos maneras. Uno, el querer hacer las cosas, y dos, tu manera de ser. Hay un español muy famoso, de hecho sale mucho en TED, que se llama Víctor Coopens, y él dice, el conocimiento y la habilidad suman a un profesionista, pero la actitud multiplica, ¿no? Y me da un ejemplo que me gusta mucho de repente comentar, que dice mucho ese Víctor Coopens, que dice, inclusive un niño cuando presume a su mamá o a su papá, siempre lo presume con temas actitudinales, ¿no? Es que mi papá siempre me lleva a jugar al parque, siempre convive conmigo, mi papá me ayudó a construir mi castillo, mi papá, jugué Mario Kart con mi papá, ¿no? O sea, siempre tiende a definirlo con el tema de qué era hacer las cosas, ¿no? La manera en que es mi papá, la manera en cómo es mi mamá. Entonces, de ahí dicen que un profesionista no solo es recordado por qué conocimiento y qué habilidad tiene, sino cómo es el profesionista en sí, ¿no? Tú recuerdas a tu peor y a tu mejor jefe, y los recuerdas por su manera de ser. Al peor porque no quieres volver a tener a un jefe así, y al mejor porque te gustaría repetir un jefe así. Entonces, justamente por esos temas actitudinales también generamos en el tema de recordación de profesionista. Y eso es muy importante, que a la hora de que ustedes tengan una entrevista como profesionales, reflejen querer hacer las cosas, ¿no? Porque al final de cuentas esto les va a marcar mucho la diferencia que alguien que tenga tal vez mucha experiencia, pero sea un patán, ¿no? O sea, tenga poca actitud y que se crea que también valga ahora sí las estrellas y las constelaciones, y nada que ver, ¿no? Al final de cuentas somos seres humanos y nadie es más que nadie. Eso hay que saberlo entender. No porque tengas más experiencia o habilidad o un cargo más alto, eres mejor persona. Eso definitivamente es algo negativo. Y bien, les dejo igual un link, yo les voy a estar mostrando, pero si ustedes quieren crear el día de mañana un currículum a la hora que ustedes egresen, pueden crearlo en nuestra tecnología que hemos desarrollado en TalentScope, que es, inclusive les permite, pues ahora sí, escoger un diseño. Ustedes llenan cierta información y ya les envían a su correo electrónico pues su currículum ya creado. Dentro de las cosas que más destacamos en un currículum, les voy a enseñar un poquito. Que de hecho el LinkedIn, que vamos a ver más adelante, está hecho como si fuera un currículum por competencia, toma muchas de esta corriente o de esta metodología de reflejarse como profesionista. Bien, la tecnología que nosotros tenemos en TalentScope, inclusive pueden tomarla nada más de base, pueden escoger pues, un diseño, les voy llenando un poquito la información y ya de ahí voy tomando, inclusive, bueno, aquí por temas de ciberseguridad también les ponemos un aviso de privacidad. Bueno, por ejemplo, aquí siempre, importantísimo, cuando coloquemos nuestro nombre completo, hablamos del primer nombre y el primer apellido. Aquí no recaigamos también en la informalidad. Es decir, si por ejemplo me conocen como Juancho o como Juanpa, no recaigamos en poner Juanpa Sánchez, ¿no? Por favor, colocarlo Juan Pablo, ¿no? O Juan y Sánchez, al final de cuentas. Igual, no recaigamos en, ¿cómo le llaman? Apodos, ¿no? No recaigamos apodos ni a nombres más cortos, tampoco caigamos en esa línea de informalidad. Entonces, bueno, debemos de poner nombre. Yo aquí pondré Yael Semerena, mi edad, 26 años. Inclusive, bueno, aquí les dicen, no debemos de poner, bueno, debemos de poner el estado civil, sí, es importante, lo de los hijos no, pero bueno, es una pregunta que les hacemos nomás. Igual porque les ayudamos pues ahora sí, si de repente vemos en su currículum nosotros y lo alineamos con alguna vacante que tenemos, entonces lo estamos contactando, ¿no? Muchas veces, por eso preguntamos eso. Y bueno,
Aquí igual es muy importante de repente entender esto, sobre todo para ser muy, muy íntegros en la parte de reclutamiento de personal. Hice, bueno, mi número y bueno, un correo electrónico. Ay, algo muy sustancial en el correo electrónico. Por favor, de preferencia que sea un correo electrónico que el que más use, porque muchas veces en los procesos de selección, a la hora que tú aplicas, pones el correo electrónico de Yahoo y no has abierto Yahoo en 3 años. O sea, ¿cómo te atreves a poner un correo electrónico que tuviese Yahoo o de Hotmail si no lo ni siquiera abierto en 3 años? Entonces, pone el correo electrónico que más te has usando, perdón, y también tienes que tener muy en cuenta que el correo electrónico sea profesional. No pongas un correo electrónico que se llame princesshosho2540@gmail.com. Mejor maria.lopez@gmail.com, ¿no? O marilopez@gmail.com. O sea, que también el correo electrónico que tú pongas sea profesional y sea muy fácil de escribir. De verdad he visto cada correo, por ejemplo, angel.sinalas@hotmail.com, el Cruz Azul, yo sí le voy 2020@hotmail.com. Entonces no recaigamos en eso, en perder esa línea de profesionalidad. Entonces, bueno, y bueno, si tenemos un Android o tenemos un Apple con sistema iOS, pongan de preferencia el correo electrónico que tienen en su teléfono, ¿no? Porque, por ejemplo, en Android tienen que tener, ahora sí, obligatoriamente un Gmail. Entonces pongan un Gmail porque, perdón, les va a notificar mucho más rápido y siempre andan con el celular, entonces van a estar mucho más pendientes del proceso de selección de personal. Y si tienen pues un iOS, pues pongan el correo @cloud. Entonces, bueno, sean muy conscientes a la hora también de poner el correo electrónico adecuado en su currículum. Bueno, aquí es muy fácil. Les piden esto porque a la hora de que se genere su currículum ya va a salir hasta con fotografía y todo, ¿eh? Entonces, bueno, yo de aquí, como pongo una foto, muy sencillo, me voy a cualquier red social que tenga y busco la foto que más pues adecue a un currículo y le doy clic derecho, le pongo copiar dirección de imagen y solo pego. Así de sencillo, no tengo que descargar nada. Bueno, aquí por ejemplo les dice eso porque de repente pueden anexar sus redes sociales al currículum y se anexa con una imagen. Entonces está bastante interesante. Ahorita no veo. Aquí le dice que no. Entonces sobre todo para eso. Se utiliza muchísimo en el centro del país, chicos, que nosotros contratamos red social, contratamos personal para el centro del país, sobre todo en Ciudad de México. Utilizan muchísimo Twitter. Entonces, de repente por eso pedimos. Y hay redes sociales también, además al LinkedIn, que se enfocan mucho a ciertas profesiones. Por ejemplo, en el caso de los diseñadores gráficos y mercadólogos, los proyectos los suben en una red social que se llama Behance. Entonces, cuando tú eres, imagínense cómo van relacionándose hoy por hoy los tipos de puestos con las redes sociales. Cuando tú eres de esa profesión o de esa actividad profesional, tu Behance inclusive vale mucho más que todo tu currículum completo, ¿no? Porque aquí subes todos los trabajos que has hecho en diseño y en publicidad. Entonces, bueno, aquí compartir tu Behance es muy trascendental. Si tú eres un administrador o un contador, pues no necesariamente tienes que tener esa red social, ¿no? Y bueno, en el caso de los programadores existe otra red social en donde se comparten códigos y van subiendo los códigos y diferentes estructuras algorítmicas que van diseñando. Y hay una red social que se llama GitHub. Y esta red social es muy importante destacarlo en el caso de que seamos de este tipo de actividad profesional, ¿vale? Nada más para que vayamos entendiendo un poquito. Y bueno, aquí siempre se destaca el último grado de estudios. Tampoco pongas como que desde tu preparatoria, tu secundaria, tu primaria. Aquí con tu licenciatura, inclusive si la estás cursando, no tengas ahora sí miedo a no ponerla, ¿no? Obviamente no vas a poner que eres una persona titular y con cédula profesional, pero sí de sacar, hoy actualmente estoy cursando la ingeniería en gestión empresarial en el Instituto Tecnológico de Mérida. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, les preguntan un poquito, ponemos incompleta porque lo estoy estudiando y vamos a poner ingeniería en... Ustedes son gestores, ¿verdad? En gestión empresarial. Y la escuela, bueno, aquí un poquito largo la de nosotros, Instituto Tecnológico de Mérida.
Bueno, y la parte de idiomas, ¿se acuerdan cuando les dije vamos a destacar pues conocimientos, habilidades y actitudes? Pues ahora sí, donde destacamos de repente cierto conocimiento o habilidad en los idiomas es pues en esta sección, ¿no? Que justamente ahorita van a ver cómo se va a ir colocando en el currículum cuando esté en la parte de PDF y visual. Aquí, por ejemplo, muchas veces nosotros sabemos inclusive lenguas pues autóctonas o nativas de la región en donde estamos y no las ponemos, ¿no? Nos sentimos que son menos o nos da hasta pena ponerlo y la verdad yo considero que sí deben de colocarlo porque inclusive yo trabajé, por ejemplo, con alemanes, yo trabajé igual con gente de la ENI, reconoce mucho el idioma maya, inclusive lo ve un idioma muy brillante porque recordemos que los mayas eran personas muy matemáticas y astrónomos. Entonces, si sabemos hablar una lengua nativa de nuestra región, ¿por qué no ponerla? Al fin de cuentas, tú nunca sabes si la empresa a la que vas a aplicar es una empresa de turismo y vas a hablar este idioma o es una empresa en que muchas veces va a estar a cargo personal tuyo que hable ese idioma y eso te va a hacer un diferenciador entre alguien que sepa hablar nada más inglés básico y español y alguien que sepa hablar inglés, español y maya, ¿no? Entonces, bueno, tratemos de ahora sí colocar pues todas las habilidades posibles que tengamos en la parte de hablar. Entonces, bueno, maya yo voy a decir con nivel básico, en inglés un nivel avanzado. Bueno, aquí para los políglotas hay 5 idiomas. Y bueno, tecnologías. También otra de las cosas que de repente nos cuesta hacer mucho introspección a los profesionistas que estamos en búsqueda de trabajo es de repente todo lo que sabemos manejar o gestionar que esté de acuerdo a nuestra profesión. Por ejemplo, me comentaba la maestra que ustedes están utilizando una tecnología que se llama Microsoft Teams y que muchas veces lo están utilizando para la escuela y para proyectos y para tareas y para una u otra cosa adicional, ¿no? Entonces, por ejemplo, Microsoft Teams, si nosotros investigamos, inclusive les invito a googlear más adelante, es muy utilizado en las empresas de software justamente que tienen sus correos electrónicos en la tecnología Microsoft y que les regalan esto o muchas veces tienen descuentos por tener su correo electrónico con los dominios de Microsoft. Entonces estas herramientas las utilizan para gestionar proyectos, para comunicación interna, los utilizan inclusive para hacer videollamadas, reuniones, etcétera, etcétera. Y esta herramienta se utiliza a nivel global en la empresa, ¿no? O a nivel nacional. Entonces, imagínate tú que te cumples con las experiencias y todo, y casualmente sabes utilizar Microsoft Teams igual que la empresa a la que estás aplicando, y tú ni siquiera lo sabes que la empresa a la que estás aplicando utiliza Microsoft Teams. Pero ese te puede hacer un diferenciador porque va a ser mucho más fácil. Ahora sí, si ya tú cumples la experiencia y conoces el Microsoft Teams, va a ser mucho más fácil introducirte a la empresa, hacer la inducción y el onboarding que otro aplicante que tuvo una experiencia similar, pero no sabe manejar esta herramienta. Entonces, por favor, colocar todo esto que esté relacionado sobre todo con la administración y con gestión de proyectos también, que está muy orientado con ustedes también. Bueno, por ejemplo, yo aquí pondría, yo no sé mucho Microsoft Teams, yo aquí pondría una herramienta que se llama similar, que es muy enfocada a eso, que se llama Asana. Igual, ustedes si de repente van aprendiendo ciertas metodologías de trabajos logísticos o igual tienen experiencia sobre eso y lo van a colocar en sus últimos trabajos y de repente conocen esa metodología en específico, por ejemplo, hay una metodología de trabajo muy inteligente y rápido que se utiliza en las empresas de tecnología y casi todos los ingenieros utilizan esa, que se llama una metodología ágil o Scrum, se llama esta metodología. Entonces aquí pueden ponerlo inclusive ahorita les voy a ver la clasificación, como un conocimiento, una metodología. Y bueno, aquí vamos a poner, por ejemplo, experiencia de trabajo. Bueno, y así me voy, ¿no? Con diferentes herramientas que yo vaya conociendo. Nosotros aquí en Dalian School las englobamos como tecnologías. Y bueno, aquí tenemos una clasificación de distintas tecnologías. Plataformas, aplicaciones, framework, lenguajes de programación y conocimientos que van muy aunado a metodologías de trabajo. Por ejemplo, si nos especializamos en marketing,
que tú conozcas la metodología inbound marketing. Es una manera distinta de aplicar tu conocimiento y habilidad en el marketing digital. Entonces, es muy importante de repente destacar esto, y muchas veces lo sabemos y no lo destacamos, ¿vale? Entonces, sí es muy importante entender esa parte. Entonces, bueno, aquí solo vamos a suponer que yo tengo 3. Inclusive, miren, aquí por ejemplo en cursos, nosotros destacamos los 3 o 5 cursos más significativos en tu experiencia profesional. Muchas veces están, perdón, mi indicación sería, y hagan un poquito de introspección, cuáles son los 5 puntos más relevantes a los trabajos en que quieren ir aplicando. Y muchas veces nos invitan maestros a ciertas conferencias, a ciertas pláticas, y ni si las tomamos esas pláticas, aprendimos cosas significativas en esas pláticas y las dejamos allá en el baúl de los recuerdos, y ni siquiera luego a la hora de proyectar nosotros como recién egresados o como gente que estamos estudiando una carrera y queremos encontrar un empleo tal vez de medio tiempo, lo destacamos. Entonces, por favor, hagan un poquito de introspección, un listado de los cursos que han tomado, encierren en un círculo los más significativos a ciertos puestos de trabajo que ustedes quieran, pues ahora sí, ir buscando, y pongan esos cursos más significativos, ¿vale? Aquí les ponemos 5, ponemos el nombre del curso. Bueno, aquí voy a poner A, solo para que me deje avanzar, porque si no, no me va a dejar avanzar. Pero bueno, podemos ir poniendo los nombres de los cursos. Inclusive es curioso, porque luego nos dan las constancias de hasta los cursos que tomamos y ya las guardamos bien, gracias. Y luego a la hora que hacemos nuestro currículum, ponemos cada cosa que nada que ver y no hacemos una recopilación de todo lo que hemos hecho como profesionista. Entonces, aquí sí tienes que sentarte a analizar y a autoconocerte un poquito, ir un poquito a tu pasado también que has hecho para proyectarlo en tu currículum profesional. Entonces, aquí, por ejemplo, nosotros aquí en Talent Scout siempre nos gusta hacer en la parte de reflejar un currículum por competencias, en sentido de la gente sobre todo que tiene mucha experiencia, que tiene añísimos trabajando, normalmente tienen 10 trabajos, ¿no? U 8 trabajos. Entonces aquí siempre les decimos los últimos 3, los 3 más significativos para ti, para aplicar a esta posición que tú quieres, ¿no? Entonces, mi recomendación igual, ustedes si están comenzando, si hicieron algunas prácticas profesionales, inclusive no tienen mucha experiencia, pero hicieron proyectos en empresas en 3 meses, 6 meses, 8 meses, 10 meses, entonces colóquenlo aquí como si fuera un puesto de trabajo, pero entre paréntesis ponga proyecto profesional, ¿no? O proyecto durante 6 meses. O proyecto profesional, y aquí en las fechas, perdón, destaca más o menos cuánto tiempo fue. Entonces, inclusive pueden poner la empresa. Vamos a suponer que hice mis prácticas como auxiliar de gestión informática en el INEGI. Bueno, bien, aquí una breve descripción. Cuando describan un puesto de trabajo, lo que tienen que entender es que las personas, hoy por hoy, la manera en cómo leen es de manera muy ágil, ¿no? Muy rápida. Entonces, por favor, no excedan más de las 2 líneas para describir algo. Es como si hicieran una descriptiva de puestos y hicieran la descripción genérica. Lo más breve y conciso que pueda hacer, pero que trate de explicar todo casi casi. Entonces, por favor, aquí sean muy breves. Igual no traten de utilizar muchos tecnicismos. Recuerden que las personas de reclutamiento, pues sí conocen los puestos de trabajo de sus empresas, pero si son cosas muy específicas no le entienden. Entonces traten de explicar de una manera más práctica su puesto que hicieron, ¿no? Por ejemplo, sistemas RPs, informáticos, en gestión de empresas. Y bueno, aquí les ponemos sobre todo los salarios. Vamos a poner que gané 4,000 pesos. Aquí voy a poner. Bueno, voy a poner que esa es mi única experiencia profesional, ¿vale? Si le digo sí, me va a sacar 2 campos más para experiencia. Y aquí es importante, me gusta hacer mucho este ejercicio porque es un ejercicio que es un pilar de la inteligencia emocional, que es el autoconocimiento o introspección.
en donde nosotros nos tenemos que describir en 3 palabras en general, ya sea a través de valores, a través de habilidades, conocimientos o actitudes como profesionistas, ¿vale? Mi ejercicio sería el siguiente, ¿no? Anota tú las 5, ahora sí, fortalezas que tú tienes como persona o que tú te ves como persona, anótalas, dile a 2 amigos que ambos te escriban 5 fortalezas que ven en ti, e inclusive comparte a tu maestro una hojita y dile que te anote 5 fortalezas. Recopila las hojas, obviamente que sean por privado y que no haya sesgo por allá, y haz una comparativa de lo que tú escribiste, que es lo que tú ves en ti, versus lo que los demás ven en ti, ¿no? Y trata de colocar las que más se repiten, inclusive tú escribiste y los demás repitieron, y bueno, una que otra que también los demás vean en ti, porque al final de cuentas eso es lo que perciben de ti y es importante destacarlo, ¿no? Porque también lo va a percibir de ti el headhunter o el seleccionador que te haga las entrevistas o que haga el proceso de selección de personal. Aquí puedo poner, por ejemplo, yo me considero una persona, más con esto, transparente. Sincera y me gusta mucho descubrir nuevas cosas, entonces vamos a ver. Muy bien. Y bueno, sobre todo aquí que nos centramos mucho en el caso de ustedes como ingenieros o administradores, que son muchas veces actividades más multidisciplinarias, muchas veces nos tendemos como a no especializar, ¿no? Inclusive hay materias o disciplinas en que nos llaman mucho la atención y que nos terminamos especializando y es importante destacarlos, ¿no? Por ejemplo, al final ustedes creo que eligen una especialidad y ahí colocan, ¿no? Logística, gestión, desarrollo empresarial, marketing. Bueno, estas especialidades que vayan teniendo es importante destacarlo también como profesionistas. Y también es una manera de hacer introspección en que no postulemos pues para todos los puestos que nosotros veamos, sino los que estén con base en nuestra especialización concreta. ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas más probabilidades de éxito a ese tipo de vacantes. Bueno, aquí les hablo un poquito de los logros que tuvieron tanto en la escuela como en la parte profesional o en la parte de trayectoria laboral. Los voy a poner aquí. Ahí, sí, no me dejo. Y bueno, aquí normalmente como nosotros somos una agencia de reclutamiento, les pedimos si realmente quieren que les enviamos información sobre vacantes. Bueno, en mi caso yo no quiero, yo nomás quiero mi currículum. Y le puedo poner a aceptar. Y bien, de hecho, les voy a enseñar un poquito mi correo electrónico de que se envió mi currículum profesional. A ver. Si no se entregó es porque tecleé mal mi correo, ¿eh? Ahí fue mi error humano. Pero déjame ver si no se fue. De seguro tecleé mal mi correo electrónico. Entonces, a ver, vamos a ver, porque también está lento. Pero bueno, apenas terminen, por ejemplo, con esta tecnología que tenemos, se les envía en el formato que eligieron su correo electrónico. Igual, al llenar información con TalentScope, se les invita a que de repente, si vamos viendo más vacantes con las empresas de tecnología digitales que tenemos, les informemos sobre las vacantes existentes con base a su perfil profesional. Entonces, también tenemos una tecnología que se encarga de analizar esos perfiles y les encarga de avisar, sobre todo de una manera más automatizada. Muy bien. Entonces, bueno, ahí vimos un poquito la manera de hacer un currículum digital. Igual se los voy a enseñar a hacer en LinkedIn, que es otra manera de ver un currículum digital. Vamos a hablar un poquito sobre esta red social. ¿Alguien de aquí tiene esta red profesional? ¿O alguien ha conocido sobre esta red, o ha escuchado hablar, o ha visto que alguien la use, de los que estamos presentes? Yo sí he visto que la usen ingenieros que imparten cursos. ¿Sí? Muy bien. Sí. Bueno, pues no solo es para las personas que imparten cursos, es para todo profesional que quiere sobre todo desarrollarse en ciertos puestos de trabajo. Sobre todo es para el mundo de ejecutivos, el mundo de ingenieros, tanto arquitectos, ingenieros civiles, ingenieros en gestión empresarial, ingenieros industriales.
Y esta red, más que puestos pues, tácticos, son puestos estratégicos que se publican en distintas empresas. Inclusive si queremos salirnos del país y trabajar tal vez en Canadá, en Estados Unidos, podemos aplicar a vacantes que estén ahora sí aceptando otras nacionalidades y trabajo home office. E inclusive no podemos, o sea, si queremos irnos a trabajar a otro país, pero queremos estar en casa, lo podemos hacer a través de esta herramienta. LinkedIn funciona como una especie de OCC o bolsa de trabajo aunado a una red social profesional. Pero en esta red social no tenemos un muro donde compartimos memes, tenemos un muro donde compartimos información o contenido de valor profesional y tenemos un muro en donde es una especie de currículum por competencias, ¿vale? Ahorita vamos a estar viendo un poquito eso, cómo funciona, cómo se come, es gratis, es de paga, de seguro es carísimo. Bueno, pues de hecho para los empresarios es una red social muy cara, porque al final de cuentas una solución en LinkedIn para encontrar pues profesionales te cuesta más o menos entre $3,000 a $10,000, más o menos, estoy estimando, ¿no? Pero es una red donde se encuentran los profesionales de más alto nivel en el mundo y también es una red en donde te va a garantizar que esa persona que aplique tenga más probabilidades de éxito en tu negocio o empresa. Y también es una red en donde casi no hay jóvenes. Entonces aquí existe una amplia gama, también una amplia brecha, perdón, de posibilidades para ustedes, porque hay muy pocas personas junior o que están entrando también al mundo laboral que tengan esta red social. Hay gente que hoy por hoy vieron este logo y dicen, no sé, lo he visto antes, ¿no? Pero ni sabía para qué era. Entonces, bueno, esta es una red profesional que se llama LinkedIn. LinkedIn hoy por hoy se dice que no es nada más un currículum en línea, es tu reputación digital. ¿Por qué? Porque aquí, al ser una red social, existe mucha interacción. Compañeros de trabajo dicen que tienes habilidad, compañeros de trabajo inclusive comentan cómo fue la experiencia de trabajar contigo en ese tiempo, cómo fue, etcétera, etcétera. Entonces, parte de nada más cierta información estática, porque recordemos que un currículum es información estática, es como una fotografía de ti en ese momento. El LinkedIn no es estático, es dinámico y va cambiando con base el tiempo y también la experiencia, ¿no? Inclusive yo a veces leo alguna recomendación que me hayan puesto en LinkedIn de hace 3, 4 años y digo, órale, ya he cambiado bastante, ¿no? Inclusive hoy por hoy me ven otras habilidades que tal vez no me veían hace 3 años. Entonces, bueno, es lo muy bonito o interesante de esta red social profesional. Bueno, yo les conté al inicio de esta presentación que uno de los trabajadores de PayPal creó esta LinkedIn, ¿no? De hecho, 2 trabajadores de PayPal que fueron en su momento, crearon, desarrollaron LinkedIn, lo lanzaron como startup y bueno, fue creciendo a tanto nivel que dijo este hombre, oye, está interesante tu red social, te la quiero comprar y se las compró, ¿no? Como en su debido momento igual hicieron con YouTube, Google, lo mismo pasó con LinkedIn y esta red social ha crecido a tanto nivel y ha subido tanto de valor entre profesionales y entre empresas que ahora sí el casi monopólico hombre de negocios de las redes sociales, Mark Zuckerberg, inclusive ha querido comprar esta red social y la verdad la ha rechazado en varias ocasiones el trato. Y dice ahora sí Bill Gates que es su red social, ¿no? La ha sabido manejar bastante bien. Bien, los países más presentes en esta red social son los países de hecho de primer mundo y los países latinoamericanos también que están trabajando con más países de primer mundo. Recordemos el caso de Estados Unidos, que es con los que más personas tienen LinkedIn. La India, de hecho en la India hay mucho programador. En la India, yo les digo de repente de broma en broma, que nacen programando. Entonces, bueno, es gente que tiene mucho esta red social. En China, por ejemplo, se tiene esta red social también mucho. Brasil, Reino Unido, Francia, Canadá, México, Italia, Indonesia y España. Son los países que más tienen. Y veamos una pequeña fotografía de cómo está LinkedIn hoy por hoy. La edad promedio de la gente que tiene LinkedIn, es decir, desde el más chico hasta el más grande, hacemos un promedio de todas esas personas, es de 39.8 años. Quiere decir que el promedio de una persona en LinkedIn es de 39 años. Casi 40. Los perfiles el género, que más tiene esta red social son hombres con el 58% y mujeres con el 42%. La generación Z, que son ustedes, aquí nacieron de 1995 para adelante, ¿verdad? ¿En qué año nacieron ustedes? ¿Alguien me puede? Soy 2000. Ya, sí, ya me siento viejo.
Bueno, esta red, la generación Z, perdón, o también llamada generación Centennial, que son ustedes, que son las personas que nacieron del año 1995 y que cumplieron la mayoría de edad en la primera década de los años 2000, es decir, de 2010 para adelante, son la llamada también generación nativa digital. Y es curioso porque son nativos digitales y tienen todas las redes sociales, se los aseguro. Es más, inclusive tienen Dropbox, Drive, OneDrive, tienen Google Fotos y un montón de cosas que bien se utilizan mucho también en la industria digital y que es muy valorado también, pero no, muchas veces se descuidan cosas más importantes a su desarrollo profesional. Y bueno, y esto es el caso de la generación Z, que son ustedes, que solo el 4% de la población de la generación Z tiene LinkedIn. Si bien apenas su generación en el año 2020 está incursionando en el mercado laboral, es decir, ahorita varias, creo que 4 o 5 generaciones están ya en el mercado laboral, su generación es la que menos está aprovechando esta red social para buscar oportunidades laborales. Y bueno, los millennials, que es un servidor, que somos los nacidos de 1987 más o menos a 1994. Yo soy el casi centennial, pero me quedé por un año en millennial. Yo nací en el 94. Bueno, estoy dentro de este porcentaje, que somos el 40% que tenemos esta red social y que estamos aprovechando y usándolo para compartir conocimiento y contenido de valor profesional y encontrar oportunidades laborales, o en mi caso, yo encontrar a gente para ofrecerles oportunidades de empleo. Y bueno, el 56% que son generaciones mayores, las generaciones mayores a la nuestra, y a la Z, perdón, y a la nuestra, que en mi caso es la millennial, son la generación X y la generación se llama Baby Boomers. La generación X hoy por hoy tiene como entre 43 años a 55, 57 años, y las Baby Boomers tienen de 58 años a los 70 años más o menos. Entonces, bueno, son generaciones mayores. Esta es el 56% que tiene LinkedIn. Y bueno, otro dato que a mí me gusta igual destacar es el tiempo, ¿no? ¿Dónde está valoración? Bueno, está en el 6º lugar de todas las redes sociales que más se utilizan. Y bueno, encuentro el tema del tiempo, creo que está en la lámina anterior. Sí, está en la lámina siguiente. Bueno, y aquí vemos un pequeño big picture, por así decirlo, de todas las redes sociales existentes hoy por hoy. Si se me fue alguna, me lo comentan, por favor. Y bueno, Facebook, que tiene más o menos 2.400 millones de usuarios, el 96% acceden por celular y 65% tienen menos de 34 años. Instagram, que aquí predomina más su generación en ese tipo de red social, TikTok igual, tiene más o menos 1.000 millones de usuarios, el 83% descubren nuevos productos, claro, a través de imágenes, ¿no? Existe mucha interacción, todo es a través de imágenes. Y bueno, esta red social, si bien no la valoramos mucho en el sureste mexicano, pero es una red social bastante trascendental en la manera en cómo incursionan ciertos juicios, opiniones políticas, opiniones de economía, etcétera, etcétera. Es la famosa red social de microblogging, ¿no? Llamada Twitter, en donde la gente más o menos está bien 3 minutos 39 segundos, pero opina como un profesional, aunque no lo sé inclusive, por esta red social, y tiene mucho engagement, ¿no? Mucha interacción en ese sentido, como cuando se hacen opiniones o juicios, etcétera, etcétera. Y bueno, si lo vemos en comparación con Facebook, la gente permanece más en Facebook con 58 minutos. YouTube, que es una red social en donde estamos casi todas las generaciones, todos consumimos mucho video, sobre todo en México y en Latinoamérica, que tiene más o menos 2.000 millones de usuarios. YouTube hoy por hoy está evolucionando también a ser un software, una aplicación de streaming, como lo es YouTube Music, que es muy similar a Spotify, y como lo es Netflix, ¿no? Que ya está sacando hasta películas, series de sus influencers, etcétera, etcétera. Y bueno, LinkedIn, no por eso vamos a demeritar LinkedIn, que en sentido no es tan visto como un social, pero sí es una red social profesional, donde aquí se comparte contenido de valor, actualizaciones, nuevas tecnologías, nuevas metodologías de trabajo, inclusive se generan grupos de profesionales, donde muchas veces se hacen networking digital, que es muy preciado ya hoy por hoy, y donde puedes encontrar o la mejor oportunidad laboral o la mejor oportunidad de negocio que tú puedas imaginar.
El 52% de los usuarios confirman que el canal es que más les da influencia. LinkedIn, a diferencia de Facebook, bueno, Instagram no tanto, pero a diferencia de Facebook y Twitter, en donde tienden a haber muchísimas cuentas fake, en LinkedIn casi no hay esto, porque existen muchas verificaciones tanto de tu número de teléfono como de tu correo electrónico. Lo que trata LinkedIn es de mitigar este riesgo que pues, hoy por hoy tiene Facebook y Twitter, y bueno, hacerlo que, por ejemplo, cuando te hable Yael Semenena, tengas el 80 o 70% de confiabilidad de que Yael Semenena te está hablando, ¿no? No como en Facebook, que de repente te habla Juan Pérez, pero no sabes ni siquiera quién es porque no tiene ni siquiera foto, ni siquiera puedes ver sus amigos, no puedes encontrar más allá de cierta información que te limita Facebook. Y LinkedIn lo hace un poquito más confiable porque hace ciertas verificaciones con correo, celular e inclusive otras redes sociales que tengas. Y bueno, TikTok, que es la famosa red social de los microvideitos, en donde un usuario permanece de su edad 58 minutos. Ven eso, 58 minutos. Una hora de su vida. Obviamente en tiempos cortos, ¿no? O sea, no quiere decir que una hora al día te sientes y estés totalmente en TikTok, sino en tiempos parciales, al final del día se van juntando 58 minutos en promedio. Vamos a hablar un poquito de la estructura que tiene esta red social profesional que se llama LinkedIn, para que podamos entender cómo funciona, cómo irnos proyectando también como profesionistas. La primera impresión que nos da esta red social cuando la abrimos es, se parece a Facebook, ¿no? Decimos, pero bueno, es muy similar a otras redes sociales donde tenemos una fotografía, nada más que esa fotografía va muy orientada a ser profesional. Tenemos una foto de portada, tenemos un nombre, pero aquí viene, abajo del nombre, viene detallado un poquito las diferencias de otras redes sociales. Por ejemplo, aquí tu perfil viene haciendo como tu micro website, porque tú puedes compartirte, por ejemplo, yo te puedo compartir mi link o mi URL de LinkedIn y tú puedes acceder y ver toda mi información profesional. Entonces puede ser una especie de como un micrositio, ¿no? En donde tú te proyectas profesionalmente. Muchas veces en Facebook sí se puede hacer, pero o sea, ¿qué sentido tiene ver tu perfil? Realmente nada más que le estés compartiendo un meme o algo por el estilo. Aquí tienes un pequeño titular, en donde es un pequeño extracto, que te dice acerca de, en donde puedes contar en 2-3 líneas cómo eres como profesional, ¿no? Como ese objetivo genérico que de repente les digo cuando hacen una descripción de puestos, es muy similar, ¿no? Pero orientado a la profesionalidad que ustedes tienen. Y bueno, el titular, ¿no? Por ejemplo, yo me defino como un líder y consultor en atracción, selección y desarrollo de talentos claves en empresas. Y bueno, tiene un pequeño panel, que este panel muy interesante, como todos los que hiciéramos en otras redes sociales, pero este panel solo ustedes lo pueden ver y pueden ver quiénes personas han visto su perfil profesional, como quisiéramos ver esto en Facebook, ¿verdad? Visualizaciones publicadas y cuántas personas me han buscado en el mes. Y esto es un pequeño como dashboard o tablero electrónico en donde podemos ver pues estas métricas para ofrecer mejor oportunidad laboral o hacer también a negociaciones, networking digital. Imagínate que alguien esté interesado en un reclutador digital y cosas por el estilo y es una empresa reconocida en Yucatán. Bueno, yo me voy a acercar a él, le voy a decir, ¿cómo estás? No, obviamente no voy a también ser muy tosco y decir, oye, noté que viste mi perfil, pero bueno, platicar un poquito con él porque al final de cuentas esto es el por qué, ¿no? Ha visto mi perfil, creo que se interesó y bueno, voy a indagar un poquito para tratar de hacer pues una negociación o un networking o inclusive me puede ofrecer una oportunidad laboral, no sabemos. Entonces, aquí tenemos un poquito esas estadísticas que nos permite también ser una red social más inteligente que una red social común como las que estamos acostumbrados. Bien, y aquí proyectamos, hay una sección, esto se los tomo como captura, pero imagínense que estoy bajando la página y bueno, aquí hay una sección que se llama experiencia profesional, en donde destaco ahora sí todos los trabajos que he tenido y qué tipo de descripción de puestos he tenido, inclusive si se pueden ver en empresas, hay como un timeline, ¿no? Una línea del tiempo, en donde realmente nosotros podemos ver cómo ha crecido la persona y en cuánto tiempo ha crecido la persona. Eso habla también muy bien de un profesionista, ¿no? Si un profesionista se queda 10, 15, 20 años
en el mismo puesto, en la iniciativa sobre todo privada, y no ha crecido, o sea, dices, ¿y por qué? Órale, al menos que la empresa también no haya hecho logros significativos, entenderías un poquito, ¿no? Pero bueno, también hay que analizar un poquito eso, la parte profesional de las personas, ¿no? Cómo han ido creciendo y todo, y cómo igual marcarte como metas profesionales, ¿no? Yo en tal 2 años quiero ser líder o quiero crecer a tal área, etcétera, etcétera. Y bueno, aquí está en la parte de educación, donde ponemos nuestras licenciaturas, podemos poner nuestras maestrías, doctorados, diplomados que hagamos en centros, pues ahora sí, de capacitación o universidades igual. Y viene una sección de licencias y certificaciones, donde muchas veces te certifican en cierta herramienta o en cierta metodología o en cierto proceso, por ejemplo, el proceso de estandarización ISO, etcétera, etcétera. Aquí puedes destacar eso. Inclusive lo hacemos tan fidedigno en LinkedIn, por eso les decía al principio que es como tu reputación digital, que yo le puedo dar clic en ver a credencial y puedo ver la certificación, puedo copiar el ID de la credencial y ver que realmente eso existe y que me lo certificaron a mí y no a Juanito Pérez, ¿no? Entonces trata de mitigar mucho eso LinkedIn, ¿no? Que no se ponga información falsa. También otra de las cosas que tenemos que tener muy en cuenta al generar esta red social es pues que seamos lo más honestamente posible. Maestra, solo me quedan 30 minutitos, ¿verdad? Para que yo sepa. Sí, perdón. Ah, ok. Sí, Ok, nada más para que me vaya administrando también. Muy bien. sí. Y viene en una sección que se llama aptitudes y validaciones. Recordemos que la palabra aptitud con P significa habilidad. Y validaciones significa que van a venir compañeros de trabajo o gente con los que hayas hecho proyectos y van a decir, ¿sabes qué? Ya él sí tiene esa aptitud de selección estratégica de personal. Inclusive aquí lo vamos a ver. Perdón, me pasé. Ok, entonces vamos a recursos humanos. Y pueden ver, inclusive pueden visitar a las personas que me dieron esa aptitud, ¿no? Y pueden decir, ay, ¿de qué empresa es, Ah, este muchacho pues lo trabaja en Talent Scout, colabora con él, ¿no? Entonces, bueno, sí conoce su experiencia. Y mira, este es de Chihuahua, entonces de seguro ha trabajado con empresas de Chihuahua y ha hecho recursos humanos en empresas de Chihuahua, ¿no? Entonces empieza a entender un poquito, ¿no? Como también esas habilidades o qué tipo de habilidad tiene, ¿no? Liderazgos de equipos, etcétera, etcétera. Inclusive la gente más adelante te puede quitar la validación, ¿no? Si en algún momento de tu carrera profesional ven que la estás perdiendo, por eso les digo que es dinámico, te pueden quitar esa validación y te pueden colocar otra validación, ¿no? Vas desarrollando otras competencias, como por ejemplo en mi caso, liderazgo de equipos. Entonces, bueno, vamos a entender un poquito esas secciones de LinkedIn. Igual tiene otra sección que es recomendaciones, donde la gente da reviews, opiniones sobre ti, sobre cómo ha sido la experiencia de trabajar contigo. Aquí viene mucho la actitud que tengas con las personas también y cómo han visto tus habilidades trabajando con ellos, ¿no? Entonces, aquí pueden ver mucho sobre la persona. Inclusive es lo que yo hago ahora sí como ejercicio de autoconocimiento, leer mi review más antiguo, me voy al más viejito y leo cómo me veían en ese entonces y cómo me ven ahorita y veo el cambio también profesional que he tenido, ya sea para mejor o para peor, ¿no? Pero vamos viendo realmente eso, ¿no? Siempre son ejercicios que yo les recomiendo como profesionales hacer mucho. El tema de introspección y autoconocimiento es uno de los pilares de la inteligencia emocional que yo más valoro. Y bueno, viene una sección que se llama logros, que lo vamos a ver igual más adelante, que estos logros se van adecuando al tipo de profesionista. Por ejemplo, los ingenieros, como en el caso de ustedes, muchas veces generan patentes, generan nuevos procesos, metodologías y cosas por el estilo, y los registran o los pre-registraron inclusive, ya tienen un prototipo o algo por el estilo, y bueno, ya pueden ir poniéndolo como un logro profesional. Los proyectos que han hecho, inclusive los podemos agregar aquí, les preguntan las fechas, asociado a qué puesto de trabajo, si tienes un link con el proyecto, colocarlo, ya sea en Dropbox, Drive, cosas por el estilo, puedes colocar el link, etcétera, etcétera. Entonces, vean lo importante que LinkedIn sea
se acopla a los tipos de profesionistas y los logros, ¿no? En mi caso, pues, bien les comentó la maestra, dice que yo tengo una sección en Novedades Quintana Roo, en donde de repente escribo sobre temas de recursos humanos y negocios. Entonces, aquí yo les destaco mis artículos y pueden ir a la publicación tal y les va a mandar. Entonces, y bueno, reconocimientos y premios, muchos premios que te dan como profesionista o logros que vayas obteniendo, cursos, aquí lo vimos igual en el currículum digital que les fui poniendo, aquí yo destaco los más significativos para mi experiencia profesional y los proyectos que he realizado. Muchas veces hacemos proyectos de una manera extraordinaria, adicional a nuestro puesto de trabajo, porque nos quedamos más tiempo, porque lo hicimos tal vez durante las vacaciones, porque fue en conjunto para el crecimiento o mejora continua de la empresa, y no lo ponemos. Entonces, ya sean proyectos internos que hagas en la empresa o externos, que trabajes por un determinado tiempo en cierta empresa, colócalo por favor, porque es muy importante. Ahora sí habla mucho de qué es lo que has hecho. Idiomas también lo considera LinkedIn en la parte de logros. Y bueno, colocamos los idiomas. Muy bien. Estas son como las secciones. Me falta una, perdón. Y ahora, ¿por qué les digo que va dejando tu huella? Porque en las páginas que más interactuemos, que más noticias leamos, que vayamos siguiendo, van a aparecer en esta sección, que se llama sección de intereses. Esto muchas veces es información o para que yo pueda hacer mejor networking contigo o para que pueda ofrecer también una oportunidad laboral, porque sabes manejar ciertas herramientas o que estás muy constantemente retroalimentándote de esto. Entonces, esto no lo podemos manipular. Lo que hace LinkedIn es, pues, con base a la experiencia que vayas teniendo en su plataforma, te va colocando estos intereses y destacándolos, ¿no? Por ejemplo, pueden ver que yo he estado más tiempo o leyendo más noticias, dando más like, por decir, en Forbes, en Harvard Business Review, en HubSpot, en Atlassian, en BBVA y en Google, ¿no? De ahí pueden viendo un poquito los intereses. Entonces, ahora sí, inclusive al reclutador que explore tu LinkedIn, si en un dado caso, tal vez ellos manejan la tecnología HubSpot y ve que tú estás muy familiarizado con ella y aparte tienes, no sé, una certificación en HubSpot, pues te vas a ofrecer tal vez una oportunidad laboral. Entonces, por favor, igual no caigan en la poco profesionalidad en esta red social. Aquí no existen los memes. Inclusive si comparten memes o cosas muy poco respetuosas o poco profesionales, la misma gente en esta red social se los va a decir, inclusive hasta les pueden cerrar su cuenta. Entonces mucho cuidado al dejar esto, porque recuerden que estamos dejando huella y una huella que puede tener consecuencias muy, muy graves, si no los usamos con responsabilidad. Y bueno, ya para terminar, les voy a dar rápidamente 3 técnicas que debemos tener muy presente al LinkedIn. Una es la foto, ya les dije que debe ser profesional. Aquí vemos un ejemplo de fotos profesionales para distintos tipos de actividades profesionales o profesiones, o licenciaturas o posgrados. Incluye siempre palabras clave en tu perfil, eso va muy de la mano con tu especialización concreta. Lo hicimos en tu currículum digital, también te lo mostré. También lo debes tener muy en cuenta en LinkedIn, porque recuerda que LinkedIn es una red social en donde te están buscando headhunters, reclutadores, empresas. Entonces tú también puedes aplicar a distintas vacantes. Hay una sección de empleos, aquí ya lo ven, jobs. Entonces, bueno, aquí las palabras claves te van a depender. Y sigue a la gente adecuada. Mi recomendación es, si bien puedes ahora sí aceptar a tus colegas, profesores, gente que está en tu misma disciplina, generes esa inteligencia también en cómo ir generando más conexiones o agregar gente a tu red profesional. O sea, agrega gente que esté en tu misma industria o en la industria empresarial donde quieres entrar, líderes del sector, cosas que te vayan ayudando a crecer como profesionales, porque recuerden que también comparten contenido de valor como si fuera una red social normal. Entonces aquí el contenido de valor va muy aunado a nuevas tecnologías, nuevos descubrimientos, etcétera, etcétera, y esa es la información que vas a estar adquiriendo también en tu sección de inicio. Entonces, porfa, sé muy inteligente a la hora de agregar contactos, ¿vale? Publica y comparte contenido. También es una red que es una interacción, entonces te permite
pues ahora sí posicionarte como profesional en cuanto al tipo de contenido que vayas haciendo, ¿no? Aquí les comparto un tipo de contenido padre, visual, práctico, que pueden ir compartiendo con base a ciertas especialidades que vamos teniendo como profesional. Sé siempre profesional y siempre di la verdad y sé lo más honestamente posible. En internet muchas veces las mentiras se van descubriendo, ¿no? Si tú tienes una habilidad que dijiste que tienes y no la tienes, tiene repercusiones muy graves cuando se descubre la verdad. Entonces, si inclusive estás en formación de esa habilidad o de esa carrera o de eso, por favor, destacarlo, ¿no? Información, en mejora continua, ¿no? De eso, aprendiendo, para que se pueda entender un mejor contexto lo que estás haciendo y proyectar y mejor tu perfil profesional, ¿vale? Recordemos que esto va cambiando. Algunas diferencias entre una especialidad y un extracto. Aquí. Esto me lo salto. Y bueno, tu URL es como tu estilo de marca personal, porque puedes editarlo y ponerle tu nombre, como en el caso mío, y ya solo comparto el URL y ya lo vuelvo como mi currículum en línea, ¿no? Y tienen muy en cuenta tus logros, que es la parte meritocrática de cualquier currículum, hay que tener muy en cuenta. Y bien, ahora sí termino con esta frase trascendental de Bill Gates, que es el fundador de Microsoft y dueño también de LinkedIn, que dice: las grandes oportunidades nacen de haber sabido aprovechar hasta las más pequeñas, ¿no? Yo cuento una historia para terminar, muy trascendental, que me pasó y que me marcó mucho, de esta frase que alguna vez leí del gran Bill Gates, en donde yo generalmente enseño mucho a los próximos egresados LinkedIn, porque les marca mucho la diferencia como profesionales. En su debido momento yo le enseñé hace más aproximadamente 3 años, ya para 4, en la Universidad Modelo. Fue mi primera vez que yo enseñé esta red social para profesionales. Y recuerdo que se lo di creo que eran 2 o 3 salones, como los juntaron, y yo estaba dando esta plática y les dije al final de la plática: yo por bien servido me doy que solo uno de los que están aquí en el salón genere su LinkedIn y que vaya creciendo y alimentando esto, y luego le vayan a ofrecer una oportunidad laboral o me aprovecho una oportunidad en que busquen la red social, ¿no? Entonces, justamente después de que yo termino de dar esta plática, yo salgo de vacaciones. Recuerdo que esa plática fue un viernes y yo el sábado salí de vacaciones y no regresé más o menos en 2 semanas a la empresa, semana y media, 2 semanas a la empresa donde trabajaba. Recuerdo que llego de Ciudad de México aquí a Mérida todo descansado, y bueno, pues las personas que se contrataron en esas 2 semanas, pues yo los recibo, sus líderes de área les dieron sus onboarding porque yo estaba de vacaciones, solo el reclutador se dedicó a contratar, y bueno, yo los recibo con sus contratos, los reúno en una sala de juntas, y bueno, voy viendo, ¿no?, a los trabajadores, me voy presentando, los voy conociendo, inclusive yo hacía dinámicas para conocerlos mejor, y de repente veo una carita, ¿no?, que se me hace familiar, y se empieza a reír mucho conmigo, y me dice: ¿te acuerdas de mí? Pues yo le dije que sí, ¿no? Va a quedar bien realmente, pero sí no me acordaba muy bien de ella. Y le dije: sí me acuerdo, ¿no? Sí, soy Karen, me dice, la que estaba en tu curso de LinkedIn. Me buscaron, tu gerente me buscó por esta red social cuando tú estabas de vacaciones y me contrató y todo. Simplemente la chica lo que hizo es llenar información de su experiencia que tenía y de lo que estaba estudiando en la universidad. Y bueno, uno de los gerentes que teníamos allí en la empresa de tecnología que se llama Question Pro la encontró por LinkedIn y la contrató. Fíjense, inclusive yo de vacaciones, hasta sin permiso, ¿no? Obviamente teníamos esas facultades cuando yo no estaba y los líderes podían ir contratando con base a sus necesidades de personal. Entonces, bueno, me dio mucho gusto, ¿no? ¿Quién iba a decir que me iban a responder tan rápido, ¿no? En ese sentido, fue un cambio, fue como un premio divino, ¿no? Que fue muy rápido también. Pero bueno, les expongo el caso porque lo considero muy significativo. Y resulta que no sé si 1 o 2 personas de ese salón hicieron su LinkedIn, pero si lo hizo una persona y fue ella, pues se le recompensó de algún modo. De hecho, esa niña, la pueden buscar, se llama Karen Avilés en LinkedIn. Esa niña ahorita está trabajando en empresas en Ciudad de México. De hecho, le ofrecieron otra oportunidad después para irse a Ciudad de México a trabajar. Entonces, bueno, me dio mucho gusto, ¿no? Porque al final de cuentas cambia un profesionista. Entonces, bueno, les digo que realmente aprovechen, jueguen con esa plataforma, investiguen para qué sirve.
indaguen, actualicen su información y créanme que les va a rendir muchos frutos en un futuro o en un corto plazo, ¿vale? Pues mi nombre es Yaris Merena y pues les dejo mis datos de contacto y pues mis redes sociales para que me sigan, ¿vale? Muchísimas gracias.